Algunos medios de comunicación han estado desmintiendo que Israel haya estado atacando otras localidades que no sean, en este caso, la Franja de Gaza, pero la noticia que acaba de salir al día de hoy demuestra que esto no es del todo cierto. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué se habla de un colapso, incluso de un aeropuerto internacional? Vamos a comentarlo. Las Fuerzas Armadas de Israel llevaron a cabo ataques de represalia después de que asentamientos en su país fueran supuestamente atacados desde territorio sirio. Esto ha informado el día de hoy los uniformados israelíes. De manera literal han dicho que tras el informe inicial sobre las sirenas que sonaron en las comunidades de Beni Eitan y Alma, la artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando actualmente el origen de los disparos dentro de Siria. Ha terminado sosteniendo la defensa militar en Telegram, lo cual demuestra que entonces lo que se estaba diciendo con respecto a que no, este no era algún tipo de, por así decirlo, ataque, o que ellos no estaban atacando otros territorios que no sean la Franja de Gaza, no son ciertos. Las fuerzas de Israel entonces añadieron que 2 cohetes disparados desde Siria han sido interceptados por la defensa antiaérea y cayeron en una zona abierta. Además, la emisora libanesa Al Mayadeen ha señalado que los 2 cohetes impactaron en las pistas del aeropuerto internacional de Alepo en Siria. Sin embargo, la emisora no ha precisado quién había perpetrado este ataque. Y sí, aparentemente se ha generado un colapso en el aeropuerto y en Alepo sencillamente no se puede viajar. Pero, ¿qué significa esto? Pues que como resultado, según la información del Ministerio de Defensa del país, los ataques israelíes dejaron fuera de servicio la terminal aérea. Alepo es una de las ciudades más importantes de Siria. Se ubica a unos 360 kilómetros al norte de la capital, Damasco, lo cual demuestra que la incursión por parte de las fuerzas de Israel dentro del territorio sirio son una realidad. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de lanzar una dura declaración sobre todo a Occidente. Les ha dicho de manera literal que, oye, la Unión Europea debe comprarle a Estados Unidos el gas, pero sí, va a tener que pagar un 30% más. Y a ver si con esto son felices. Esto es lo que ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha afirmado que la economía de la Unión Europea está rondando incluso el cero. Lo dijo en su intervención en el 6º Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia, donde también ha advertido que esto se debe a que las naciones europeas siguen comprando gas ruso, pero prefieren pagar un 30% más caro comprándoselo a los terceros países. Unos países que incluso primero le compran a Rusia y después lo venden más caro. Ahora, para subrayar sus palabras, el presidente ruso Vladimir Putin ha dado un dato de realidad. Ha enfatizado que su país tiene la capacidad para suministrar a Alemania unos 27.500 millones de metros cúbicos de gas al año y que para ello solo debe pulsar un botón si el gobierno alemán decide reanudar entonces los suministros. Asimismo, Putin ha indicado que con las declaraciones de los países de Occidente sobre la reorientación hacia los combustibles estadounidenses no tienen nada que ver con una elección moral. Si fuera una cuestión moral, según dice Vladimir Putin, deberían haber dicho que no van a comprar a través del gasoducto Turkish Stream, que no van a comprar a través del territorio de Ucrania. Ahora, lo que llama la atención es que sencillamente siguen comprándole a Rusia, mientras ahora están pagando un sobrecosto, en este caso a la administración estadounidense. Ahora, lo que se está comentando es que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que hay unas nuevas perspectivas para la geografía de las exportaciones rusas, ya que los países de la Unión Europea abandonaron definitivamente el uso de los vectores energéticos rusos, que durante años garantizaba el bienestar económico y social del bloque. En este caso, entonces, Rusia ha logrado aumentar su flota de petroleros, ha creado mecanismos de seguros y reaseguro, gracias a los cuales ha podido entrar en nuevos mercados. Moscú ha conseguido así cambiar el suministro de petróleo de los mercados prometedores y de rápido crecimiento en otras regiones del mundo. Se trata del sur y del este, ha terminado señalando el propio mandatario. Ahora, lo que está intentando demostrar con esto es que la administración de Vladimir Putin está bastante preparada para esta suerte de cambio geopolítico o reseteo en el orden mundial de las cosas, tomando en cuenta que ya no va a trabajar más con Occidente y en este caso va a empezar a trabajar con Asia y sobre todo con los países de Oriente Medio y África.
decenas de activistas acaban de salir a las calles de la capital francesa en apoyo a Palestina, en medio del actual conflicto armado entre Israel y los combatientes de Hamás. Aunque Francia ha mostrado su apoyo a Israel cuando estalló el conflicto, muchos residentes del país muestran en forma de manifestaciones su respaldo al otro bando, así como lo escuchan, a Palestina. Y es que sí, en este sentido, las acciones que se han empezado a ver dentro de la comunidad internacional empiezan a llamar la atención. Y esto también demostraría cómo no todos los ciudadanos del país europeo, en este caso, hablando nada más de la propia administración francesa, están de acuerdo con apoyar a Israel o conseguir trabajando una guerra, un conflicto armado. Y es que, coincidentemente, algunos de estos siguen pensando que tampoco habría que armar, por ejemplo, o seguir mandando ayuda militar a Ucrania. Y sí, en este sentido entonces, la respuesta del ataque por parte de las fuerzas de Israel tampoco ha gustado a gran parte de la población, que de nuevo, no se puede decir que es la mayoría, pero que se muestra un descontento con lo que está pasando. Y no, esto no se trata de hacer una cacería con respecto a quién atacó primero o quién terminó con la vida de más personas o quién incluso tiene la razón, sino intentar frenar el conflicto armado, porque de nuevo, no sería el primero, ni el segundo, ni siquiera el tercer conflicto armado que se está viviendo en la actualidad, pese a que, como hemos visto en diferentes ocasiones, se está intentando que las tensiones se rebajen en otras partes del mundo, salvo lo que está sucediendo en Ucrania. Y es que un conflicto armado en este momento que empieza a rodear de manera incluso geográfica a la propia administración en Bruselas podría generar un antes y un después dentro de la propia Unión Europea. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas también ha pedido al gobierno de Israel que detenga la orden, por ejemplo, de desalojar en 24 horas a 1,1 millón de personas, sobre todo tomando en cuenta que por ese trayecto solamente pueden calcular de manera diaria, solo pueden pasar aproximadamente y arriesgando mucho unas 20,000 personas. Claro, la diferencia es abismal a lo que se quiere sacar y lo que realmente puede pasar por los caminos para, en este caso, desalojar la franja de Gaza. Ahora, lo que está sucediendo entonces es que los diferentes países de Occidente están siendo testigos de cómo su propia población no está apoyando las decisiones políticas en este conflicto. Hungría acaba de salir al frente a decir que se van a pelear con Ucrania y no tienen ningún problema en hacerlo. Así como lo escuchan, Hungría no va a aprobar el inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y esto hasta que los derechos de los húngaros de Transcarpacia sean recuperados. Esto ha declarado el ministro de Exteriores del país europeo, Péter Szijjártó. Él ha dicho que cuando se tome la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión en Ucrania, Hungría no va a brindar ningún tipo de apoyo sobre este tipo de acciones hasta que los húngaros recuperen sus derechos. El ministro ha agregado que, como resultado de la nueva ley de educación de Ucrania, las clases en las escuelas de la lengua húngara comenzaron a pasar solo parcialmente en el húngaro. Esto es inaceptable, es contrario a todas las normas internacionales, también contradice las normas europeas, ha terminado recalcando Péter Szijjártó. Según él mismo, la cantidad de clases en húngaro bajó a un nivel que oscila entre el 20 y el 40%, hablando de discriminación por esta lengua dentro de territorio ucraniano. Ahora, lo que se está diciendo es que desde el 2015 ya se tiene un conflicto permanente con los ucranianos sobre precisamente este tema, y durante los últimos 8 años han estado discutiendo constantemente con ellos, pidiéndoles que devuelvan a los húngaros los derechos que tenían entonces, y no están pidiendo nada más. Esto es lo que ha dicho Péter Szijjártó, pero lo llamativo de esto es que entonces países europeos están listos para bloquear a Ucrania. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.